Bueno, estamos de regreso. Ahora estamos en el episodio 3, que empezamos con la cuestión esta de Kenneth Arnold, ¿no? Pasamos a los hermanos Horten y vamos a hablar específicamente del modelo Horten 9 o 229, o como se le conoció mucho tiempo, el Gotha Geo 229, erróneamente, ¿no? Este modelo había surgido de una especificación de la Luftwaffe, del alto mando de la Luftwaffe, específicamente de Hermann Göring, que quería un avión que volara a 1000 kilómetros por hora, con un alcance de 1000 kilómetros y con 1000 kilos bombas o de carga útil. Entonces, el avión que presentaron los Horten para ese requerimiento pues fue el Horten 9, ¿no? O 229. Bueno, entre sus características que lo hacían muy especial, este avión tenía inclusive innovaciones muy interesantes desde el punto de vista aeronáutico, como era inclusive el asiento eyectable, ¿no? Que permitía al piloto, precisamente como ya se estaban logrando velocidades muy altas, pues poder, en caso de emergencia, abandonar el avión. No se puede hacer como al estilo normal, que era simplemente abrir la carlinga, la cubierta, y arrojarse en paracaídas, sino necesitaban un método más fácil y rápido, y incluso está seguro, aunque sería medio, sí, sería medio peligroso, ¿no? De abandonar el avión. Este avión, como decía la especificación, tenía una velocidad de alrededor de 1000 kilómetros por hora, o al menos así estaba planeado, así estaba calculado. Era un avión cazabombardero, un avión que tanto puede traer bombas como poder tener un armamento muy poderoso, ¿no? En cuanto a cuestiones, vamos a llamarle de artillería, ¿no? Estaba planeado para tener 4 cañones de 30 milímetros, que era un arma formidable. Hay que recordar que el cañón de 30 milímetros, específicamente el MK-108, era matado de un solo impacto. Un solo impacto mataba derribaba un caza. Y 4 impactos eran suficientes para tirar un bombardero cuatrimotor. Pero otra de las versiones, que era la que se estaba probando, tenía 2 cañones de 30 milímetros, el MK-103, que tenía un proyectil de muy alta velocidad, que destruía un bombardero de un solo impacto, le arrancaba la de un solo impacto. Se vean en un armamento muy poderoso. Bueno, pero aquí la característica más interesante desde el punto de vista tecnológico, aparte de lo que era la aerodinámica, que lo hacía muy limpio, que le permitía tener un gran alcance, una gran trepada, una gran velocidad, estaba la cuestión de que no estaba construido de materiales estratégicos, o al menos tenía muy poca cantidad de materiales estratégicos. Prácticamente todo el avión, un gran porcentaje del avión se construía con madera. Eso lo hacía extremadamente ligero y permitía que no se utilizaran los materiales estratégicos como por ejemplo el aluminio, que estaban muy ya limitados. Alemania al final de la guerra pues para obtener aluminio. Bueno, pero el punto más interesante es que este avión, y las personas que conozcan de carpintería, me entenderán más con la cuestión del concepto de contrachapado, que por ejemplo para obtener una lámina de madera, aquí en México le conocemos por ejemplo el triplay, de una dureza, una resistencia pues sobresaliente, o sea, contrachapar es poner varias capitas de madera de diferentes características pegadas una a otra para lograr una resistencia aceptable. Aquí la gran innovación de los alemanes era que este contrachapado, vamos a decir, se pega con resina. Entre el contrachapado se les ocurrió ponerle carbón, carbón pulverizado, algunos decían grafito carbón. ¿Y qué característica tiene el carbón, el grafito? Ustedes lo pueden experimentar con un horno de microondas. Por ejemplo, saquen una laminilla de lápiz, que es de grafito, pónganla dentro del microondas y enciéndanlo. Y van a ver cómo luego casi se pone al rojo blanco, ¿no? Esta característica nos está diciendo que el grafito y el carbón tienen la gran
vamos a decir, la gran virtud de absorber las ondas electromagnéticas de una manera pues inmejorable. Entonces, los hermanos Horten, a incorporar entre sus planchas de madera, entre este contrachapado, entre las capas de resina, agregarle carbón, aparte de aligerarlo, pues permitía que las ondas de radar fueran absorbidas. ¿No? Esto es increíble, ¿no? Tenemos el primer ejemplo del primer avión Stealth de la historia. ¿No? Es una característica muy, muy, muy interesante, ¿no? Hacerlo que para fines prácticos lo hacía invisible al radar. ¿No? Imagínense, o sea, ya su forma tan futurista. Ay, se me cayó un libro por allá, salió volando. Ay, ahorita espero no necesitarlo, ¿no? Propulsado por motores Jet, los 004B de Junkers, que era el mismo motor que tenía el caza estándar Jet alemán, que era el mejor caza del momento, el M262. Hagan de cuenta, aquí podemos ver una cuestión de la virtud de este diseño, ¿no? Si el M262, el Schwader, el avión más moderno de su tiempo, el primer caza de jet de reacción de combate, tenía una velocidad, al menos oficialmente, y que yo también no estoy de acuerdo en estos cálculos, de entre 870 y 880 km por hora. Con esta misma propulsión, con estos mismos motores, el modelo Horten tenía una velocidad de más de 1000 km por hora. Entonces ahí podemos ver la efectividad del diseño en cuanto a cuestiones de la velocidad, por la limpieza del diseño. Aparte, pues su tremendo armamento, su gran alcance precisamente al ser más aerodinámico, al hacer que lo que se llama la capa límite sea un flujo más suave, el aire que se pega, vamos a decir, la capita que se pega al ala, el armamento, el alcance, la trepada, la altitud, porque precisamente al tener un avión todo a ala, uno puede trepar más alto que cualquier avión. Y aparte, por tener mayor sustentación, este diseño permitía despegar en aeropuertos, en aeródromos mucho más estrechos, mucho más cortitos, cosa que precisamente en la Alemania de 1945, hay que ver que es en el contexto, ¿no? Alemania 1945, ¿no? Alemania destruida, hecha pedazos por los bombardeos, asolada por pues, múltiples frentes y todo esto. La única forma de poder seguir teniendo fuerza aérea era despegar desde las autopistas, de las famosas autobahn, ya ni siquiera de los aeródromos. Entonces se necesitaba aviones que también pudieran despegar en la pista más corta posible. Pero inclusive, y esta era la gran ventaja también del Horten, desde campos de hierba, desde una planicie de pastito, ¿no? Que un avión, por ejemplo, como jet, como el 262, no podía hacer porque necesitaba pistas muy largas, el Horten, por sus características de sustentación de vuelo, sí lo podía hacer, ¿no? Entonces vamos viendo todas estas cuestiones que eran increíblemente innovadoras, pero aparte de todo esto, era indetectable al radar, ¿no? Y por si fuera poco, era construido de madera, no usaba materiales estratégicos, y por si fuera poco, era de extremadamente fácil construcción. Cualquier carpintero o cualquier gente con conocimientos de carpintería podía participar en su construcción, o sea, no necesitaba mano de obra muy especializada, sino cualquier carpintero lo podía hacer. Y pues, Alemania, una de las cuestiones es que tiene una reserva forestal pues tremenda, ¿no? Entonces pueden construir todos los que quisieran como las horas hombres para construirlo eran muy cortitas, eran más cortitas que cualquier otro avión, pues los pueden producir en grandes cantidades. Bueno, el avión como tal ya propulsado por reactores, que también es controversial porque Reimar menciona la cuestión de que el avión pudo despegar en noviembre de 1944, pero ustedes si buscan en la Wikipedia y en publicaciones oficialistas, normalmente le dicen, voló hasta febrero de 1945. Pues algunas fuentes mencionan que hizo muchos vuelos, ¿no? El B1 era la versión sin propulsión de planeo. La B2, que es la versión B2, o sea, el segundo que se construyó, se supone que voló hasta enero, febrero de 1945. Aunque hay fuentes que mencionan que voló desde antes. El problema de este avión, que incluso se maneja la teoría del sabotaje, pues tuvo un accidente, ¿no? En sus primeros vuelos que hizo,
tuvo una falla en uno de los motores y desgraciadamente se estrelló, ¿no? El piloto pudo haberse eyectado, Simmers, pudo haberse eyectado, pero él sabía que lo valioso que era el modelo y lo que estaba en juego, pues trató de salvar el modelo, trató de aterrizarlo, aunque él pues, pudo haberse arrojado desde antes y pues acabó estrellándose y matándose, ¿no? Es muy poco lo que sabemos realmente del modelo en sí. Las personas que a lo mejor están familiarizadas con la historia del mundo, la historia de la aviación, se dará cuenta que si vamos buscando en libros de aeronáutica, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no se le menciona. Este avión se empieza a dar a conocer, yo creo, cuando se empieza a liberar información, hasta ya los 90 del siglo XX. Que por ahí en Alemania o en publicaciones en Argentina, porque uno de los hermanos, me parece que fue Walter o Reimar, ahorita se me fue el avión, pero ellos siguió diseñando, pues huyó o se refugió en Argentina después de la guerra, siguió desarrollando algunos proyectos allá en Argentina, ¿no? Y entonces él, pues, precisamente como tenía esta libertad, pudo dar más datos de esta cuestión. Entonces, a lo mejor en el contexto argentino, pues se sabía de este avión, pero al menos en el contexto mundial, es un avión que leo, porque yo tengo muchos libros también de aeronáutica, ¿no? Es un tema que me apasiona muchísimo y de la industria aeroespacial, ¿no? Y el avión como tal, se menciona como el proyecto, como que nunca voló, nunca lo construyó, pero ya las fotografías del modelo en sí y la existencia del avión en sí, pues nos vamos a enterar al menos algunos hasta en los 90. Entonces, a ver si alguien me puede dar un poquito más de información al respecto, ¿no? De esta cuestión. Esto es importante porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y los americanos capturan las instalaciones de Gotha, donde se estaba desarrollando este avión, hay que recordar que no era un prototipo, ya eran aviones de preproducción, ya eran aviones que se estaban montando, ya existía o se estaba trabajando en las cadenas de montaje y precisamente muchas veces eran subterráneas, eran a prueba de bombardeos, ¿no? Entonces no sabemos realmente hasta dónde se desarrolló este proyecto, porque los americanos siguen manteniéndolo como algo medio secreto. Entonces, oficialmente se construyó el B-2 que se destruyó, se capturó el B-3 que estaba completo, se capturaron algunos otros fuselajes que estaban supuestamente en diferentes fases de producción y pues hasta ahí tenemos la información, no tenemos mucho más. Aquí es donde ya empiezo yo a especular sobre la cuestión del Horten. Voy a parar el video y continúo en el que sigue.